muchísimas gracias por esta información. De verdad, es importante que me dejara eso. Chévere, muchísimas gracias. Sí, ahora lo voy a dejar porque tengo que desarrollar una clase con mi grupo de estudiantes. Hablamos luego. Hasta luego. Me van a disculpar que haya tenido que contestar esa llamada antes de iniciar nuestra clase, pero era importante que recibiera ese mensaje. Ahora sí, vamos a iniciar. Bienvenidos a la aula virtual El Aragonés. Es un gusto para mí, su maestra Ana León, desarrollar el día de hoy junto a ustedes un contenido en el área de lengua. Hoy trabajaremos el intercambio oral en la familia, la escuela y la comunidad. Si se dieron cuenta, acabo de entrar conversando o hablando por teléfono, y eso es parte del proceso de intercambio oral. Por eso es que el propósito de nuestra clase gira en torno a que ustedes valoren el intercambio oral dentro de la familia, la escuela y la comunidad. Pero antes, necesito que manejen un concepto básico de lo que es el intercambio oral. Es un proceso interactivo, pero ¿qué significa la palabra interactivo? La palabra interactivo hace referencia a una retroalimentación, es decir, compartir un mensaje y dar respuesta a ese mensaje. Ya manejando el término interactivo, retomamos el concepto. Es un proceso interactivo en el cual dos o más personas comparten información y opiniones sobre un tema específico. El campo de aplicación del intercambio oral es muy variado. Puede ser social, científico, educativo, familiar o inclusive en la misma comunidad donde vivimos. Es importante que no olviden que el intercambio oral se da principalmente de forma verbal, pero también existe la comunicación no verbal, la cual está fundamentada en gestos, movimientos faciales, símbolos, señales e inclusive el silencio. Dentro de todo intercambio oral hay elementos constitutivos, los cuales son muy importantes para que se desarrollen. Eso puede estar aplicado en tu casa, en tu escuela, con tus vecinos, pero presta muchísima atención a la siguiente lámina. Elementos del intercambio o comunicación oral. Contamos inicialmente con un emisor, que es la persona que envía o produce el mensaje. Seguidamente, alguien que lo recibe, que en este caso es el receptor. Ellos intercambian un mensaje, que es la idea que se transmite. Lo hacen haciendo uso de un canal, medio a través del cual circula y se transmite el mensaje. En el caso de la voz es el aire. En una conversación telefónica es el hilo telefónico. Y en el caso de un chat es el internet. Seguidamente tenemos el código, signos comunes para expresar y recibir el mensaje. Y finalmente el contexto, el entorno, las circunstancias que rodean la producción del mensaje. Recordemos que estos elementos están presentes en cualquier campo de aplicabilidad del intercambio o comunicación oral, destacando el familiar, el escolar y el de nuestra comunidad, ya que día a día debemos intercambiar información, mensajes, opiniones o emociones. Dentro de la comunicación oral, contamos con la conversación o diálogo, con la discusión, argumentación y la exposición oral como técnicas para facilitar y hacer más efectivo y eficaz el proceso de la comunicación. Presta mucha atención a la siguiente lámina. Conversación o diálogo es una manera de intercambiar ideas. Es espontánea y quienes participan en ella hablan libremente sobre cualquier tema. Un ejemplo de ella es la conversación entre amigos. Discusión es una forma de comunicación oral donde se da un intercambio de opiniones o ideas sobre un tema específico para obtener conclusiones. En algunos casos se requiere de un moderador, que es quien presenta el tema, de un secretario, que es quien resume las conclusiones. Argumentación es una manera de comunicación oral donde damos la justificación a las razones sobre los puntos de vista en función a un determinado tema. Normalmente, en ella se presenta la idea, se exponen los puntos de vista, se resaltan los aspectos positivos y negativos y se apoyan las ideas con ejemplos y opiniones de expertos antes de emitir las conclusiones.
Finalmente, tenemos la exposición oral, la cual consiste en la transmisión de información de forma ordenada ante un grupo de personas. Para realizar una exposición se cuenta con elegir un tema, realizar una investigación previa, clasificar la información, decidir y organizar qué se va a decir en una introducción, en un desarrollo y en un cierre, además de requerir ciertos aparatos y recursos audiovisuales. Estas técnicas o maneras de establecer el intercambio o comunicación oral varían según el grado o nivel de espontaneidad y son aplicables tanto en ámbitos familiares, escolares o en nuestra comunidad. Dentro del proceso de la comunicación existen dinámicas o técnicas de interacción grupal, que no son otra cosa que un conjunto de normas y pautas que facilitan el trabajo en equipo. Es importante destacar que las técnicas o dinámicas de interacción grupal ayudan a desarrollar las competencias comunicativas de las personas, además de que permiten establecer una coherencia entre lo que decimos, cómo lo pronunciamos y los gestos que hacemos al hablar. Presta mucha atención a la siguiente lámina. Dinámicas de interacción. Iniciamos con el debate. Es una técnica que permite intercambiar información entre dos o más personas sobre un tema específico. Aquí, cada quien expone sus ideas y argumentos y permite confrontar los puntos de vista. A veces se requiere la presencia de un moderador para que inicie el debate. Continuamos con el foro, una dinámica más libre que el debate que tiene como objetivo conocer la opinión de varias personas acerca de un tema determinado. Suele realizarse luego de una actividad de interés general, como una película o una conferencia. Seguidamente tenemos el coloquio, una dinámica de grupo en la cual varias personas defienden opiniones distintas sobre un mismo tema frente a un público. Este tiene una estructura específica. Veamos. Iniciamos con una introducción que es la presentación del tema. Una primera exposición donde cada participante expone su opinión durante 10 minutos aproximadamente. Un resumen previo donde el moderador hace un resumen de las ideas expuestas. Una segunda exposición donde los expositores aclaran y profundizan sus puntos de vista por 2 minutos aproximadamente. Un resumen final donde se hace una síntesis de la actividad mostrando los puntos de coincidencia entre los participantes. Y finalmente una intervención del público, donde el auditorio expone sus ideas y opiniones sobre el tema. Finalmente, tenemos el Feeling 66. Esta dinámica consiste en discutir un tema específico por 6 minutos en grupos de 6 participantes, y su propósito es resolver problemas rápido y de forma efectiva. Es importantísimo que le prestemos mucha atención a 3 normas básicas que debemos implementar en las técnicas o dinámicas de interacción grupal. Y son las normas del buen hablante, las del buen oyente y las normas de cortesía. Juntas garantizan el éxito y la fluidez del proceso de la comunicación. Ahora te hago las siguientes preguntas. ¿Alguna vez te han atacado los nervios, las maripositas, cuando tienes que conversar con alguna persona que no conoces? ¿Hacia dónde miras? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Pues bien, te cuento que tu cuerpo, tu actitud y tus gestos se relacionan directamente con lo que vas a decir, con el contexto alrededor, y eso nos lleva directamente a las situaciones comunicativas, es decir, el momento en el que intercambiamos información o somos partícipes del acto de la comunicación. En todo proceso de comunicación es importantísimo tomar en consideración el tono de voz, la pronunciación, los gestos y la entonación, porque gracias a estos 4 elementos que te acabo de mencionar, es que tenemos el propósito del hablante. Presta mucha atención a la siguiente lámina.
Oraciones según el propósito del hablante. Primero tenemos las enunciativas, que son aquellas que expresan afirmaciones o negaciones. Algunos de los ejemplos que podríamos tomar es: próximamente hay clase. No voy porque es tarde. Estoy afirmando o negando ciertas situaciones. Continuamos con las interrogativas. Indican o formulan preguntas. Ejemplos claros serían: ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Si notas, inician y terminan con un signo de interrogación. Continuemos con las oraciones exhortativas, aquellas que señalan un ruego, un mandato o una orden. Algunos ejemplos claros de ellas serían: tráeme el lápiz, siéntate derecho, por favor, estoy solicitando algo. Continuemos con las oraciones desiderativas, aquellas que indican deseos o anhelos. Ejemplos claros serían: que tengas un lindo día y ojalá vengan hoy. Estoy deseando que eso ocurra. Seguidamente tenemos las dubitativas, aquellas que señalan dudas. Ejemplos de ellas serían: tal vez no venga. Quizás nos veamos. Finalmente, tenemos las oraciones exclamativas, aquellas que indican emociones. Ejemplos claros serían: ¡qué horrible! ¡Eso me dolió! Fíjense que inician y cierran con un signo de exclamación. Hagamos una práctica de lo que acabamos de ver. Tenemos expresiones que debemos unir con una línea con la respuesta correcta. Leamos lo primero. ¿Qué día es hoy? Estoy planteando una pregunta. Y según lo que vimos, son interrogativas. Nuestra segunda expresión es un no voy a ir. O afirmo o niego, y las llamamos enunciativas. Siéntate bien, es una orden, es una petición, es un mandato. Y esas las llamamos exhortativas. Asombroso, estoy exclamando, por consiguiente se llaman exclamativas. Tal vez asista, tal vez, de repente, quizás, es una duda, por consiguiente es dubitativa. Y finalmente, que tengas un buen día, un deseo, un anhelo, se llaman desiderativas. Esto nos permite inferir que cada persona tiene una manera de expresarse, de decir las cosas. Y eso nos lleva directamente a hablar de los usos lingüísticos. Los usos lingüísticos no son más que los aspectos que distinguen el modo particular de hablar que tienen los habitantes de algún país o de alguna región. En Venezuela, por ejemplo, tenemos palabras claves o expresiones claves que nos distinguen de otros países o de otras regiones, como por ejemplo, pelao, carcito, buceta, son expresiones específicas de nuestro país. Pero debemos entender también y no dejar por fuera que existe una lengua estándar y una lengua local. Presta mucha atención a la siguiente lámina. Lengua estándar. Hace referencia al conjunto de normas establecidas para hablar o escribir que comparten los miembros de una comunidad. Estos miembros utilizan la misma lengua al redactar una carta, al dictar una conferencia. Es notorio que manejan el mismo lenguaje. Continuamos con la lengua local, que hace referencia a la manera peculiar de utilizar la lengua en una región o país determinado. Estas hablas se caracterizan por tener cambios y expresiones locales que los hacen particulares. Fíjense el caso de la gente que vive en los Andes, en el oriente del país o inclusive los que viven en Maracaibo. Utilizan un lenguaje específico, una forma de hablar particular. ¿Viste lo importante de la clase de hoy? ¿Te diste cuenta de lo interesante que es conocer el intercambio oral y los elementos que intervienen dentro de ella? Pues bien, hagamos un recuento de la clase de hoy. Iniciamos nuestra clase hablando del intercambio oral, que no es otra cosa que un proceso interactivo que se da entre dos o más personas que intercambian información u opiniones sobre un mismo tema, que esto puede aplicarse en cualquier ámbito, específicamente a nivel familiar, educativo y de nuestra comunidad.
que el intercambio oral está compuesto por elementos básicos como el emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje y el contexto. Que hay maneras o técnicas para que se dé de manera fluida esa conversación o ese intercambio oral entre varias personas, y que estas son la conversación o el diálogo, la discusión, la argumentación y la exposición oral. Que también tenemos ciertas herramientas específicas que nos ayudan a facilitar el trabajo en equipo y que son las dinámicas de interacción grupal. También estuvimos hablando un poco de lo que son los usos lingüísticos y que ellas distinguen el modo particular de hablar de varias personas, pero no podemos olvidar que existe una lengua estándar y una lengua local. También estuvimos hablando de que el éxito del intercambio oral radica en el equilibrio que existe entre los gestos, el lenguaje, la pronunciación y la entonación que le damos a cada una de nuestras expresiones. Que el intercambio oral se da en la familia, en la escuela y en la comunidad y en cualquier otro lugar donde simplemente se dé una interacción, un intercambio de mensajes, opiniones, emociones e inclusive hasta sentimientos. Ahora bien, te voy a pedir que realices un pequeño resumen de lo visto hoy, de lo más importante para ti. Lo vas a desarrollar en tu cuaderno de lengua siguiendo los lineamientos que ya conoces. Y no olvides revisar la plataforma de Academia donde te dejo los lineamientos y orientaciones para la actividad que vamos a realizar aquí, dentro del salón de clase. Y recuerda que tenemos pronto una nueva cita. ¡Chao!